Tarareó una canción, y sin saberlo pidió matrimonio a todo un clan apache. Lucas nunca había pensado que un simple viaje podría convertirse en una aventura tan inesperada. Desde niño, le fascinaban los lugares llenos de historia y cultura, esos rincones del mundo donde parecía que cada piedra tenía un secreto que contar. Por eso, cuando surgió la oportunidad de pasar unas semanas en Arizona, no lo dudó ni un segundo. Empacó una mochila con ropa cómoda, una cámara vieja que había heredado de su abuelo y un cuaderno de notas donde acostumbraba a escribir sus impresiones de viaje. Al llegar a la reserva Apache, lo primero que notó fue la calma. Nada que ver con el ruido y las prisas de la ciudad. El aire era seco, pero fresco, el sol golpeaba con fuerza durante el día, y por las noches el cielo se llenaba de estrellas como si alguien hubiera decidido encender millones de luciérnagas a la vez. Mientras caminaba por un sendero cercano al campamento, Lucas escuchaba el crujir de las hojas secas bajo sus botas y el canto lejano de los pájaros. Cada sonido parecía más intenso, más vivo, porque no estaba acostumbrado a un entorno tan silencioso y al mismo tiempo tan lleno de vida. Esa tarde, mientras exploraba el lugar, se topó con un pequeño festival que celebraban los habitantes del clan. Había mesas con artesanías hechas a mano, mantas tejidas con colores brillantes y cestas decoradas con patrones que Lucas no podía dejar de admirar. Los niños corrían entre los adultos, y de fondo se escuchaba un tambor que marcaba un ritmo constante, casi hipnótico. La curiosidad de Lucas lo llevó a acercarse más. Observó cómo la gente compartía comida, sonrisas y palabras que él no siempre entendía, pero que podía sentir en el tono amable de su voz. Mientras caminaba, Lucas empezó a tararear una canción que le venía a la cabeza sin razón aparente. No era consciente de que lo hacía, simplemente, la melodía surgió mientras observaba los colores y los movimientos a su alrededor. La canción era alegre y ligera, algo que solía canturrear cuando estaba contento, aunque nunca la había compartido con nadie más. No tenía idea de que, en aquel momento, su simple tarareo estaba a punto de desencadenar un malentendido cultural que él jamás podría haber imaginado. Al principio, nadie le prestó mucha atención. Lucas seguía caminando, admirando cada detalle, desde los pliegues de las mantas hasta los gestos de complicidad entre los habitantes del festival. Sin embargo, poco a poco comenzó a notar que algunas personas lo miraban con curiosidad, y luego con sonrisas más amplias. Un par de niños se acercaron, lo miraron fijamente y luego se alejaron riendo. Lucas pensó que tal vez le habían encontrado divertido, y sonrió tímidamente. Lo que Lucas no sabía era que en la tradición de aquel clan, ciertos cantos y melodías tarareadas en público podían interpretarse como un gesto muy especial. Algunos ritmos y tonos, dependiendo de cómo se emitieran, eran vistos como una propuesta de unión dentro del clan. Era un tipo de comunicación ancestral que los miembros más jóvenes aprendían a interpretar desde niños, aunque para un forastero sonara completamente normal. Y Lucas, sin intención alguna, había tocado justo esa melodía y ese tono que tenía un significado ceremonial. Mientras avanzaba, una mujer mayor del clan se acercó a él con paso tranquilo pero decidido. Tenía el cabello gris trenzado y ojos que brillaban con una mezcla de curiosidad y sabiduría. Lucas la miró y le sonrió, intentando parecer amistoso, aunque sintió un ligero nerviosismo al notar la atención que empezaba a atraer. La mujer no dijo nada al principio, simplemente lo observó y luego comenzó a comunicarse con algunos jóvenes cercanos, usando palabras que Lucas no entendía. Sin embargo, su lenguaje corporal era claro, gesticulaba suavemente, señalando a Lucas y luego al centro del círculo donde se celebraba la ceremonia. Lucas, ajeno a todo esto, decidió sentarse cerca del borde del festival para observar mejor. Sacó su cuaderno y comenzó a anotar algunas cosas, los colores de las mantas, la forma en que los niños jugaban y cómo los adultos se saludaban con gestos que parecían llenos de significado. Mientras escribía, seguía tarareando la melodía de manera automática. Cada nota parecía encajar con el ritmo de los tambores que resonaban a lo lejos. Para Lucas, era simplemente música,
para el clan, era algo mucho más profundo. A medida que pasaban los minutos, más miembros del clan comenzaron a reunirse alrededor de él, sin que Lucas entendiera exactamente por qué. Lo miraban con atención, pero no de manera hostil, sino con respeto y cierto entusiasmo contenido. Lucas se sintió incómodo al principio. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, y menos de una manera tan intensa y silenciosa. Sin embargo, su curiosidad lo empujó a quedarse. Quería entender, aunque no supiera cómo ni por qué. En un momento, un joven del clan se acercó y, con gestos amables, le indicó que debía seguir tarareando la melodía. Lucas, confundido, se encogió de hombros y continuó. Era extraño, alguien le pedía que hiciera algo que él ya estaba haciendo sin darse cuenta. Mientras tarareaba, pudo sentir que la energía del lugar cambiaba, las personas sonreían más ampliamente, se acercaban más, y algunos comenzaron a aplaudir suavemente al compás de su canto improvisado. Lucas se preguntó si tal vez su presencia estaba haciendo feliz a la gente. Esa idea le hizo sonreír. Lo que Lucas no sabía era que ese gesto, completamente inocente de su parte, estaba siendo interpretado como una forma de respeto y de unión. El clan veía en su actitud un deseo de integrarse y de participar en la tradición. Era como si su música hubiera cruzado una frontera invisible y hubiera tocado algo muy importante en la cultura del lugar. Para ellos, Lucas no era un simple turista, era alguien que estaba participando, aunque sin intención, en una ceremonia ancestral. El sol comenzó a descender, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. Lucas miró alrededor y sintió una mezcla de fascinación y ligera incomodidad. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero algo en el ambiente le decía que estaba siendo parte de algo especial. La mujer mayor, que había estado observándolo desde el principio, se acercó de nuevo y le ofreció un gesto amable con la mano, indicándole que se acercara al círculo central. Lucas dudó por un momento, preguntándose si debía obedecer. Finalmente, decidió seguir su instinto y caminó hacia el centro. Ese primer paso fue el comienzo de una serie de eventos que Lucas jamás podría haber anticipado. Solo estaba tarareando una canción, pero ese simple acto lo estaba conectando con una cultura, con personas, y con tradiciones que eran mucho más profundas de lo que él había imaginado. Nunca pensó que algo tan cotidiano pudiera transformarse en una experiencia inolvidable, llena de confusión, risas y un poco de asombro. Y mientras se adentraba en el círculo, con los ojos abiertos y la curiosidad latiendo en su pecho, Lucas no tenía idea de que, sin saberlo, había hecho un gesto que en su cultura equivalía a algo muy importante. Había pedido matrimonio a todo un clan apache, aunque él solo estuviera disfrutando de una canción. La magia de ese momento no estaba en lo que Lucas había planeado, sino en cómo un gesto sencillo podía tener un significado profundo. A veces, pensó mientras tarareaba, las acciones más pequeñas pueden abrir puertas que nunca imaginaste. Y sin darse cuenta, Lucas estaba a punto de vivir una historia que contaría durante toda su vida, una historia de música, malentendidos, y de cómo la inocencia puede cruzar culturas de maneras inesperadas y maravillosas. Lucas todavía estaba tratando de comprender todo lo que estaba pasando. Se encontraba en el centro del círculo del clan Apache, rodeado de personas que lo observaban con atención y con una mezcla de curiosidad y alegría. Él seguía tarareando su canción favorita, sin darse cuenta de que cada nota tenía un significado que él no conocía. Para Lucas, era simplemente un sonido que surgía de su boca de manera natural, algo que hacía cuando estaba contento o concentrado. Pero para los miembros del clan, ese simple tarareo era una señal de respeto y, sobre todo, de participación en una ceremonia muy importante. A su alrededor, las personas comenzaron a hacer pequeños gestos que Lucas no entendía del todo. Algunos inclinaban la cabeza, otros aplaudían suavemente, y unos pocos acercaban las manos como si estuvieran ofreciendo algo simbólico. Lucas miraba a cada uno de ellos con asombro y algo de desconcierto. No sabía si debía seguir tarareando, quedarse quieto o intentar hablar. Su corazón latía más rápido,
no por miedo, sino por la emoción de estar tan cerca de algo completamente nuevo y desconocido. Cada gesto, cada mirada, parecía contar una historia que él no podía descifrar. La mujer mayor que lo había invitado al círculo se acercó de nuevo. Esta vez, le sonrió y le hizo un gesto con la mano, indicándole que debía quedarse allí y continuar. Lucas, aunque un poco nervioso, decidió obedecer. No quería parecer irrespetuoso, y además, había algo en la serenidad de su rostro que le transmitía confianza. Así que continuó tarareando, mientras observaba los detalles a su alrededor, las ropas coloridas de las personas, los adornos en sus cabezas, los brazaletes y collares de cuentas brillantes, y los patrones en los manteles que cubrían las mesas del festival. Todo era fascinante y nuevo para él. Pronto, más miembros del clan comenzaron a acercarse. Un grupo de jóvenes, sonrientes y curiosos, se situó alrededor de Lucas, imitando suavemente su tarareo, como si estuvieran jugando con él. Lucas se sorprendió, pero también comenzó a reírse por dentro. No entendía exactamente lo que sucedía, pero la atmósfera era alegre y acogedora. Él nunca había experimentado algo así, un grupo de personas que reaccionaba a su canto con entusiasmo, sin palabras, solo con gestos y sonrisas. Comenzó a sentir que, de alguna manera, estaba formando parte de esa comunidad, aunque solo de manera temporal. Mientras esto ocurría, un joven del clan se acercó y, con gestos amables, le indicó que debía seguir la melodía un poco más rápido. Lucas, confundido, dudó al principio, pero luego se dejó llevar por la música que escuchaba en el fondo. El tambor seguía marcando un ritmo constante que parecía guiar su tarareo. Poco a poco, se sintió más cómodo y comenzó a ajustar sus notas al ritmo del tambor. Para él, era simplemente divertido y curioso, pero para el clan, era un gesto muy significativo. Él estaba participando activamente en lo que ellos interpretaban como un rito de unión. Lucas comenzó a notar que algunos de los miembros más jóvenes del clan intercambiaban miradas entre sí y luego le sonreían a él. Había un brillo especial en sus ojos, una mezcla de diversión y respeto. Lucas no entendía del todo qué significaba, pero sentía que estaba haciendo algo bien. Se preguntaba si su presencia en el festival estaba causando algún problema o si, por el contrario, estaba siendo bien recibido. La mujer mayor volvió a acercarse y asintió ligeramente con la cabeza, como si quisiera tranquilizarlo. Eso le dio un poco de seguridad para continuar. Mientras el sol comenzaba a bajar, la luz del atardecer iluminaba el círculo de una manera mágica. Las sombras se alargaban y los colores de los manteles, las ropas y los adornos parecían brillar con más intensidad. Lucas no podía dejar de mirar cada detalle, mientras continuaba tarareando. Cada nota parecía fundirse con el ambiente, creando una sensación de armonía que él nunca había experimentado antes. Para Lucas, todo esto era fascinante y misterioso, como si hubiera entrado en un mundo paralelo donde la música y los gestos hablaban más que las palabras. En un momento, uno de los jóvenes más cercanos a Lucas hizo un gesto como invitándolo a colocar las manos juntas frente al pecho. Lucas lo imitó, sin saber exactamente por qué, y para su sorpresa, la gente alrededor aplaudió suavemente. Él se sintió un poco ridículo, pero al mismo tiempo divertido. Era como si estuviera participando en un juego muy serio, aunque no comprendía completamente las reglas. Cada acción suya parecía tener un significado que él desconocía, y eso le daba una sensación extraña pero emocionante. Pronto, algunos niños del clan comenzaron a cantar suavemente detrás de él, siguiendo el ritmo de su tarareo. Lucas los miró con asombro y sonrió. Nunca había visto algo así, un grupo de personas reaccionando de manera tan espontánea y coordinada a algo que él hacía sin pensar. Sintió que, por un momento, todas las barreras entre él y los demás desaparecían. Había un vínculo invisible que los conectaba, aunque no compartieran el mismo idioma ni conocieran las mismas tradiciones. Mientras todo esto ocurría, Lucas empezó a preguntarse qué debía hacer después. No quería interrumpir la ceremonia, pero tampoco quería dejar de participar.
La mujer mayor se acercó de nuevo y, esta vez, le señaló suavemente la cabeza y luego su corazón, como indicándole que debía poner atención a sus sentimientos y a su respeto hacia la tradición. Lucas entendió que debía seguir con cuidado, respetando los gestos y las señales de los demás, aunque no comprendiera todo lo que significaban. Se sintió aliviado por la claridad que la anciana le había dado con sus gestos. De repente, Lucas notó que la confusión crecía a su alrededor. Algunos adultos comenzaron a susurrar entre ellos, señalándolo discretamente, mientras otros asentían con la cabeza. Lucas no podía entender lo que decían, pero sentía que algo importante estaba sucediendo. La tensión no era de miedo, sino de expectativa. Él tarareaba cada vez más despacio, intentando mantener el ritmo y no interrumpir la armonía del momento. Para Lucas, era simplemente un intento de encajar, de no cometer un error sin querer. A medida que la tarde avanzaba, Lucas comenzó a sentir una mezcla de curiosidad, diversión y nerviosismo. Estaba rodeado de personas que lo miraban con respeto y alegría, mientras él no tenía idea de lo que estaba sucediendo realmente. Todo lo que podía hacer era seguir tarareando, observando y aprendiendo a interpretar los gestos que lo rodeaban. Era un aprendizaje silencioso, pero profundo. Comprendió que a veces, incluso sin palabras, se podía participar en algo mucho más grande de lo que uno imaginaba. Lucas empezó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto, como los ojos de los niños brillaban cuando tarareaba una nota alta, como las manos de los adultos se movían suavemente al ritmo de su melodía, y como la anciana lo observaba con una mezcla de orgullo y paciencia. Cada gesto parecía transmitir un mensaje de bienvenida y aceptación. Lucas no podía comprender las palabras, pero entendía la intención. Esa conexión silenciosa lo hizo sentir parte de algo especial, aunque aún no supiera exactamente qué. Al caer la noche, las luces del festival comenzaron a brillar suavemente. Antorchas pequeñas iluminaban el círculo, creando un ambiente cálido y acogedor. Lucas continuaba tarareando, ahora con más confianza, adaptándose a la atmósfera y a los ritmos que lo rodeaban. Se dio cuenta de que, aunque había entrado en ese espacio como un simple visitante, estaba siendo aceptado y celebrado por quienes lo rodeaban. Era un sentimiento único, nunca antes había experimentado algo tan intenso y positivo sin necesidad de hablar ni entender cada palabra. En ese momento, Lucas comprendió algo importante: a veces, los gestos más simples, como tararear una canción, pueden tener un impacto enorme en otras personas y culturas. No se trataba de lo que él pensaba que estaba haciendo, sino de cómo los demás interpretaban su acción. Y aunque no lo supiera, estaba participando en un ritual de unión que lo conectaba con el clan de una manera que nunca imaginó. Era una lección de humildad, respeto y maravilla, todo al mismo tiempo. Lucas se sintió agradecido y un poco sorprendido de sí mismo. Estaba aprendiendo a moverse con cuidado, a observar y a sentir el momento, y a entender que la comunicación no siempre necesita palabras. A veces, un gesto sencillo puede cruzar fronteras culturales y emocionales de maneras inesperadas y hermosas. Mientras continuaba tarareando, Lucas sintió que esa experiencia sería algo que recordaría toda su vida, un recuerdo lleno de risas, asombro y conexión. Y así terminó la tarde para Lucas, rodeado de personas que lo aceptaban y celebraban, aunque él no entendiera todo lo que sucedía. Había tarareado una canción, sí, pero había abierto una puerta a un mundo nuevo, lleno de tradiciones, gestos y significados que todavía estaba aprendiendo a descubrir. Lucas no lo sabía, pero ese día era solo el comienzo de una historia que lo acompañaría para siempre, una historia de música, amistad y confusión cultural que pronto llegaría a un punto inesperado. Lucas se encontraba cada vez más inmerso en la ceremonia sin siquiera darse cuenta. Lo que para él era un simple tarareo había captado completamente la atención del clan, y ahora, todas las miradas parecían centrarse en él. La mujer mayor, que había estado observando pacientemente, comenzó a intercambiar gestos con otros adultos cercanos, quienes asentían con la cabeza y compartían sonrisas entre ellos. Lucas notó la intensidad de la atención y,
aunque no comprendía el lenguaje, sentía que algo importante estaba ocurriendo. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de ser parte de algo tan fuera de lo común. A medida que pasaban los minutos, el círculo a su alrededor se hizo más grande. Más personas se acercaban, observando cada uno de sus movimientos, cada nota de su tarareo. Lucas comenzó a sentir una ligera incomodidad. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención y mucho menos de esta manera tan ceremonial. Sin embargo, cada vez que se preguntaba si debía detenerse, un gesto de la mujer mayor le recordaba que debía continuar. Lucas decidió seguir, pensando que tal vez simplemente estaba participando en un evento musical o cultural, sin imaginar el significado profundo que sus notas tenían para el clan. Pronto, algunos de los jóvenes del clan comenzaron a realizar movimientos suaves con las manos, como señalando algo invisible frente a Lucas. Él imitó los movimientos de manera automática, sin saber qué significaban exactamente. Cada gesto que hacía parecía tener un impacto mayor del que él podía imaginar. Las sonrisas a su alrededor se ampliaban, y los murmullos de aprobación crecían lentamente. Lucas se preguntó si estaba haciendo algo bien o si, de alguna manera, estaba equivocándose. La mujer mayor le guiñó un ojo y asintió, y él decidió que su interpretación era suficiente. Mientras esto sucedía, Lucas comenzó a notar que el ambiente se volvía más solemne. Algunos adultos se acercaron con cestas llenas de pequeñas piedras y plumas, colocándolas frente a él. Para Lucas, era un gesto hermoso y decorativo, pero no entendía su significado ceremonial. Cada objeto parecía tener un valor especial, y él los aceptaba con respeto, colocando las manos juntas frente al pecho como le habían indicado antes. Su torpeza inicial se transformó en cuidado, tratando de no romper el ritmo ni interrumpir el flujo de la ceremonia, aunque desconocía completamente lo que significaba todo. El malentendido empezó a crecer cuando un hombre del clan comenzó a señalar a Lucas y luego a sus propias manos, haciendo un gesto como si ofreciera algo simbólico. Lucas interpretó esto como una invitación a seguir participando en la ceremonia musical. Sonrió y continuó tarareando, ajustando su ritmo a los tambores y movimientos de quienes lo rodeaban. Para él, era divertido y emocionante, pero para el clan, cada nota y cada gesto representaba un compromiso simbólico. Cada cambio de tono de Lucas parecía indicar una aceptación de algo que él no había comprendido todavía. Para ellos, su tarareo equivalía a una propuesta ceremonial de unión. Lucas comenzó a sentir que la situación se volvía un poco extraña. Cada vez más personas lo observaban y aplaudían suavemente, y los murmullos se hacían más frecuentes. No entendía las palabras, pero percibía la emoción y la expectativa en el aire. La mujer mayor volvió a acercarse y le hizo un gesto de tranquilidad, pero luego señaló discretamente hacia el grupo más cercano, como indicando que debía mantener su posición y seguir participando. Lucas decidió obedecer, confiando en su intuición y en los gestos amables de quienes lo rodeaban. Mientras tanto, algunos niños comenzaron a imitar sus movimientos y su tarareo de manera juguetona. Lucas se sintió aliviado y divertido por su participación. La música y los gestos se entrelazaban, creando una sensación de armonía que Lucas nunca había experimentado. Pero, sin saberlo, cada imitación de los niños y cada aplauso silencioso reforzaba el malentendido. Él estaba participando activamente en un ritual de unión, aunque él solo estuviera disfrutando de la música y la interacción. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas cercanas, y la luz dorada del atardecer iluminaba el rostro de Lucas y los colores brillantes de la vestimenta del clan. Cada movimiento suyo parecía resonar con la energía del lugar. Lucas sentía una mezcla de alegría y confusión. Nunca antes había estado en un entorno donde cada acción suya tuviera un significado tan profundo sin que él lo comprendiera. Era como si el mundo hubiera cambiado de repente y él se encontrara en el centro de un escenario que no había planeado, interpretando un papel que desconocía. A medida que el malentendido crecía, algunos adultos comenzaron a organizar un pequeño círculo dentro del círculo principal.
Colocaron mantas en el suelo y ajustaron las piedras y plumas que habían traído antes. Lucas los observaba con asombro, pensando que quizás estaban preparando un espacio especial para algún tipo de danza o canción. Sin embargo, cada movimiento que él hacía, cada nota que tarareaba, era interpretada por ellos como una aceptación de la unión ceremonial. Lucas seguía tarareando con entusiasmo, sin saber que su inocencia estaba creando una situación que se volvía cada vez más significativa para el clan. Un joven del clan se acercó y colocó una pequeña corona de flores frente a Lucas, señalando que debía inclinar la cabeza ligeramente. Lucas obedeció, sintiéndose halagado por el gesto. No entendía el significado simbólico de la corona, pero le pareció un detalle hermoso. Para él, la experiencia era mágica y curiosa, cada gesto, cada objeto, cada mirada, lo hacía sentirse parte de algo grande y especial. Sin embargo, no podía imaginar que, para el clan, estaba aceptando una especie de compromiso ceremonial que él no había planeado ni comprendido. A medida que la tarde avanzaba, Lucas comenzó a notar una especie de coordinación silenciosa entre los miembros del clan. Cada gesto suyo era acompañado por un gesto correspondiente de ellos, creando una especie de danza improvisada. Lucas intentaba imitar los movimientos, manteniendo el ritmo de su tarareo, y sentía que la experiencia se volvía cada vez más inmersiva. Cada vez más personas participaban, incluyendo los adultos más serios, que sonreían con aprobación. Lucas se sentía orgulloso de seguir el ritmo y de poder contribuir, aunque desconocía completamente el significado real de su participación. El malentendido llegó a un punto crítico cuando uno de los adultos más importantes del clan hizo un gesto hacia Lucas que parecía ser la señal final de aceptación en el ritual. Lucas, sin comprender, interpretó el gesto como una invitación a seguir tarareando más alto y más alegremente. Su entusiasmo aumentó y comenzó a tararear con más fuerza, mientras los miembros del clan celebraban su participación con sonrisas, aplausos y gestos de aprobación. En ese momento, Lucas se dio cuenta de que estaba completamente inmerso en una situación que iba mucho más allá de su comprensión, pero que era fascinante y cautivadora. Mientras todo esto ocurría, Lucas notó que algunas personas del clan empezaban a intercambiar miradas y a reírse suavemente. Él no entendía el motivo, pero sintió que había un elemento de diversión en la situación, algo que hacía que todos se sintieran conectados. La mujer mayor se acercó de nuevo y lo observó con una mezcla de paciencia y complicidad, como si supiera exactamente lo que estaba pasando pero decidiera dejar que Lucas siguiera participando sin explicarle todo de inmediato. Lucas se sintió aliviado por esa presencia tranquilizadora. A medida que la noche caía, la luz de las antorchas comenzó a iluminar el círculo. La música de los tambores se volvió más suave y los murmullos de la gente más cálidos. Lucas estaba completamente inmerso en la experiencia, sintiendo la emoción de ser aceptado por un grupo de personas que lo habían recibido sin conocerlo antes. Todo parecía mágico y sorprendente, y aunque él no entendía el malentendido que se había generado, podía percibir la conexión y el respeto que existía entre él y el clan. Lucas comenzó a reflexionar sobre la experiencia mientras tarareaba. Se dio cuenta de que, aunque no entendía todos los gestos ni las tradiciones, había aprendido algo importante: la comunicación no siempre requiere palabras. A veces, un gesto simple, un tarareo o una acción espontánea puede tener un significado profundo y generar un impacto inesperado en quienes te rodean. Esa lección, pensó, era una de las razones por las que había decidido viajar, para aprender a ver el mundo desde diferentes perspectivas y para comprender que la intención y la interpretación pueden diferir, y aún así crear conexiones significativas. Y así, Lucas continuó tarareando, rodeado de personas que lo miraban con respeto y alegría, sin saber que cada nota que emitía estaba siendo interpretada como un gesto mucho más importante de lo que él imaginaba. La confusión cultural había alcanzado su punto máximo, pero también había creado una experiencia única y mágica, llena de risas, respeto y conexión humana. Lucas estaba aprendiendo, paso a paso, que incluso los malentendidos pueden convertirse en momentos de belleza y aprendizaje, y que a veces,
lo inesperado puede convertirse en lo más memorable. Lucas todavía tarareaba su canción, intentando seguir el ritmo de los tambores que resonaban suavemente bajo la luz cálida de las antorchas. El círculo del clan Apache se había vuelto más cercano, más intenso. Cada gesto, cada mirada, parecía estar cargado de significado, y aunque Lucas no entendía nada de lo que ocurría, podía sentir la importancia del momento. Era como estar en medio de una escena que había salido de un libro de aventuras, una que nunca habría imaginado vivir. Mientras Lucas observaba a su alrededor, notó que algunos miembros del clan comenzaron a hablar entre ellos, señalándolo discretamente y luego asintiendo. Su tarareo, que él pensaba inocente y divertido, se había convertido en el centro de toda la atención. El joven que había estado imitando sus movimientos antes, ahora lo miraba con una expresión que mezclaba sorpresa y entusiasmo. Lucas no sabía qué pasaba, pero percibía que algo grande estaba a punto de suceder. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y emoción, mientras trataba de mantener su canción en el tono correcto. De repente, uno de los adultos más importantes del clan hizo un gesto que parecía señalar a Lucas y luego a todo el grupo, indicando algo que él no comprendía. Lucas frunció el ceño, confundido, y miró a la mujer mayor para buscar alguna señal de explicación. Ella lo observó con paciencia y le sonrió levemente, como si quisiera que se tranquilizara. Lucas respiró hondo y continuó, intentando tararear con naturalidad, aunque su mente empezaba a preguntarse qué estaba sucediendo realmente. Un niño pequeño, que antes había imitado su tarareo, se acercó y sostuvo una pequeña rama decorada con plumas y cuentas frente a Lucas. Él la miró curioso, sin saber si debía tomarla o simplemente observarla. La mujer mayor hizo un gesto indicando que debía aceptarla, así que Lucas tomó la rama con cuidado, como si fuera un objeto muy valioso. Los murmullos y susurros del clan se intensificaron, y Lucas sintió un ligero mareo de emoción, no entendía las reglas, pero sabía que estaba participando en algo muy especial. Mientras sostenía la rama, Lucas comenzó a notar que algunos adultos intercambiaban miradas y sonrisas que él no entendía del todo. De repente, uno de los jóvenes más cercanos al círculo lo señaló y pronunció unas palabras que Lucas no podía comprender. La mujer mayor se inclinó hacia él y, usando gestos suaves, empezó a explicarle que la canción que estaba tarareando tenía un significado ceremonial especial. En la tradición del clan, su melodía era interpretada como una propuesta de unión ceremonial. Lucas se quedó boquiabierto. Su mente giraba tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Él solo había estado tarareando por diversión, sin la menor intención de proponer nada ni participar en ningún rito de unión. Una mezcla de sorpresa, nerviosismo y humor lo invadió. No podía creer que su simple canción, algo tan cotidiano para él, hubiera sido interpretada de una manera tan profunda por el clan. Era un momento que mezclaba confusión con fascinación, y Lucas no sabía si reír, disculparse o simplemente continuar. La mujer mayor lo observaba con paciencia y luego hizo un gesto indicando que debía comunicarse con un joven que servía de traductor. Lucas se acercó, un poco temeroso, y el joven le explicó con calma y amabilidad lo que había sucedido. Lucas escuchaba atentamente, tratando de no moverse demasiado y mantener su postura respetuosa. Cada palabra que escuchaba confirmaba lo que había comenzado a sospechar. Todo su tarareo había sido tomado como un gesto ceremonial serio. Aunque Lucas se sentía aliviado de finalmente comprender la situación, también sentía un ligero miedo. ¿Había ofendido al clan de alguna manera? ¿Debería disculparse de inmediato? El traductor le aseguró que no, que todo había sido tomado con humor y alegría, y que la confusión era parte de la experiencia. Lucas respiró hondo, dejando que la tensión se disipara un poco, mientras se daba cuenta de lo extraordinario de la situación. Nunca había imaginado que una acción tan simple pudiera tener un significado tan profundo en otra cultura. Pero la tensión no desapareció por completo. Mientras Lucas procesaba la explicación, algunos adultos del clan comenzaron a organizar un pequeño ritual simbólico para formalizar el gesto, aunque de manera lúdica y sin ningún compromiso real.
Colocaron piedras, plumas y flores en un patrón circular frente a él, y los niños comenzaron a cantar suavemente, acompañando el ritmo de la melodía que Lucas seguía tarareando. Todo estaba diseñado para ser respetuoso y ceremonial, pero Lucas se dio cuenta de que ahora estaba actuando en el papel principal sin haberlo planeado. Lucas decidió seguir el flujo del momento. Se inclinó ligeramente, como le habían indicado, y aceptó los objetos simbólicos que le ofrecían. Cada movimiento era interpretado cuidadosamente por el clan, y él trataba de imitar lo mejor que podía. Sentía una mezcla de diversión y nerviosismo, preguntándose si estaba haciendo todo correctamente. Aún así, cada sonrisa y gesto de aprobación lo tranquilizaba. Comenzó a comprender que aunque no entendiera todos los detalles, la intención de respeto y participación era suficiente para ser aceptado por el clan. Mientras tanto, la música de los tambores se intensificó ligeramente, marcando un ritmo más solemne y profundo. Lucas siguió tarareando, adaptándose al ritmo, y sintió que la ceremonia adquiría un aire mágico y casi surrealista. Cada nota que emitía parecía resonar con la energía del lugar, y él se dio cuenta de que su simple acción había creado un vínculo inesperado con todos los presentes. Era un momento lleno de tensión, sí, pero también de belleza y alegría compartida. La mujer mayor se acercó y, con gestos suaves, indicó que Lucas debía cerrar los ojos por un instante y concentrarse en el gesto que estaba realizando. Lucas lo hizo, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Cerró los ojos y respiró hondo, dejando que la melodía y los sonidos del entorno lo envolvieran. Podía escuchar los tambores, los susurros, las risas suaves de los niños y los aplausos discretos de los adultos. Todo se combinaba en una experiencia sensorial intensa que Lucas no olvidaría jamás. Cuando abrió los ojos, vio que todo el círculo del clan estaba mirando hacia él con expectación. Lucas se sintió abrumado por la atención, pero también conmovido. Comprendió que, aunque todo había empezado como un malentendido, ahora era parte de una historia compartida que él nunca olvidaría. La mujer mayor le sonrió y, con un gesto, le indicó que todo estaba bien y que podía relajarse. Lucas respiró nuevamente, sintiendo que la tensión inicial se transformaba en alivio y alegría. En ese momento, el traductor le dijo algo que hizo que Lucas no pudiera contener la risa, aunque había sido interpretado como una propuesta ceremonial, el clan entendía que él no tenía intención de casarse con ellos. Todo el asunto había sido una confusión inocente, pero a la vez se había convertido en un momento memorable y divertido para todos. Lucas se sintió aliviado, pero también sorprendido de cómo algo tan simple como tararear una canción había causado tanta emoción y participación. El clímax del momento llegó cuando los miembros del clan comenzaron a aplaudir suavemente y a invitar a Lucas a sentarse en el centro de manera simbólica, como honrado participante de la ceremonia. Lucas aceptó, con una mezcla de humildad y diversión, y permitió que los niños y adultos lo rodearan mientras él continuaba tarareando la melodía, ahora con plena conciencia de su impacto. Cada gesto, cada nota, cada sonrisa se convirtió en un recordatorio de que la intención y el respeto pueden superar cualquier malentendido cultural. Mientras el círculo lo rodeaba, Lucas comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido hasta ese momento. Se dio cuenta de que la comunicación y la conexión no siempre requieren palabras, sino atención, respeto y disposición para adaptarse al momento. Su tarareo había cruzado barreras culturales, y aunque no había sido intencional, había generado un vínculo genuino y positivo. Lucas comprendió que incluso los malentendidos pueden convertirse en momentos de belleza y aprendizaje si se manejan con apertura y humor. Finalmente, cuando la ceremonia simbólica llegó a su fin, Lucas se inclinó ligeramente, agradeciendo con gestos y sonrisas a todos los presentes. La mujer mayor se acercó y lo abrazó suavemente en señal de respeto y aceptación. Lucas se sintió conmovido y aliviado. Todo el momento había sido un torbellino de emociones, confusión y sorpresa, pero también había sido un recordatorio de la capacidad de las personas para entenderse y conectarse más allá de las palabras. La revelación había sido un punto de tensión máximo,
pero también de gran aprendizaje y humor compartido. Lucas se dio cuenta de que, aunque todo había empezado como un simple tarareo, había vivido un momento único que nunca olvidaría. La combinación de confusión, participación y descubrimiento había creado una experiencia que lo marcaría para siempre, enseñándole que la apertura, la curiosidad y el respeto pueden convertir cualquier malentendido en un recuerdo maravilloso. Cuando finalmente se retiró del centro del círculo, Lucas se sentó un momento a observar a las personas del clan que lo rodeaban. Todos sonreían y lo miraban con afecto. Él tarareó una última nota, y los niños rieron y aplaudieron suavemente. Lucas sabía que había vivido algo extraordinario, una experiencia que mezclaba cultura, tradición y humor, todo gracias a una canción que comenzó de manera completamente inocente. Y mientras el sol se ocultaba por completo, Lucas comprendió que había aprendido algo valioso. A veces, los gestos simples pueden tener un poder enorme, y las experiencias más inesperadas pueden convertirse en los recuerdos más preciados de la vida. Después de la intensa experiencia de la ceremonia, Lucas se sentó un momento al borde del círculo, dejando que el aire fresco de la noche acariciara su rostro. Todavía sentía el corazón latiendo con fuerza, pero esta vez no era por nerviosismo, sino por la emoción y la gratitud. Todo lo que había sucedido ese día parecía increíble, casi surrealista. Él había llegado a la reserva Apache con la intención de explorar, conocer y aprender, y sin darse cuenta, había participado en un ritual que nadie en su mundo habría imaginado. Mientras observaba el cielo nocturno, lleno de estrellas brillantes, Lucas comenzó a reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Cada gesto, cada nota tarareada, cada mirada y sonrisa, había formado una experiencia que nunca olvidaría. Se dio cuenta de que incluso los malentendidos podían convertirse en momentos extraordinarios si se vivían con respeto, apertura y curiosidad. Su simple tarareo, que en su cultura era trivial, había sido interpretado como un gesto ceremonial importante, y el clan lo había aceptado con alegría y humor. Lucas sonrió para sí mismo, pensando en lo irónico y hermoso que era todo eso. La mujer mayor se acercó a él nuevamente, con su expresión amable y serena, y le entregó una pequeña pluma atada a un hilo de colores. Lucas la tomó con cuidado, comprendiendo que era un símbolo de respeto y aceptación dentro de la ceremonia. Él la sostuvo frente al pecho, imitando los gestos que había aprendido durante el ritual. La mujer asintió con satisfacción y le guiñó un ojo. Lucas sintió un profundo agradecimiento por su paciencia y guía. Nunca habría imaginado que aprender gestos silenciosos y significados culturales pudiera resultar tan emocionante. Mientras Lucas se incorporaba, los niños del clan se acercaron a él, algunos tímidamente, otros con curiosidad. Le mostraban sus propias pequeñas plumas, collares y flores, invitándolo a observar y tocar. Lucas aceptó, riendo suavemente. Había algo maravilloso en esa interacción, un vínculo sincero que no necesitaba palabras, solo gestos, sonrisas y curiosidad compartida. Lucas comprendió que, aunque el malentendido inicial había sido divertido y sorprendente, lo más valioso era la conexión humana que había surgido a partir de él. El joven que había actuado como traductor se acercó de nuevo y comenzó a explicarle con palabras simples que todo el clan había disfrutado de su participación. Le contó que, aunque al principio interpretaron su tarareo como una propuesta ceremonial, comprendieron que él no tenía intención de casarse con nadie, y que el humor y la alegría habían hecho que la ceremonia fuera aún más especial. Lucas rió con alivio y agradecimiento, sintiendo que todo el peso de la confusión desaparecía. Se dio cuenta de que, a veces, los errores inocentes pueden crear recuerdos hermosos y unir a las personas de maneras inesperadas. Mientras caminaba hacia el borde del campamento, Lucas observó a los miembros del clan reuniéndose para compartir historias, alimentos y risas. Algunos se acercaron para despedirse de él, ofreciéndole pequeños obsequios simbólicos, como plumas, piedras y semillas decoradas. Lucas aceptó cada uno con gratitud, sintiendo que estaba recibiendo mucho más que objetos, estaba recibiendo recuerdos, enseñanzas y una conexión cultural que permanecería con él para siempre.
Cada gesto que recibía reforzaba la idea de que la apertura, la humildad y la curiosidad eran la clave para comprender y apreciar otras culturas. Mientras se alejaba del centro del festival, Lucas comenzó a pensar en lo que aprendería de esta experiencia. Comprendió que las culturas tienen formas de comunicación únicas, que los gestos y sonidos pueden tener significados profundos, y que estar atento y respetuoso puede convertir cualquier malentendido en una oportunidad para aprender y conectar. Recordó cómo su simple tarareo había sido interpretado, cómo la música había servido como puente, y cómo la paciencia y la guía del clan habían transformado la confusión en un momento inolvidable. Lucas se sentó bajo un árbol cercano, observando las luces del campamento y escuchando los últimos ritmos de los tambores que se apagaban lentamente. Su mente repasaba cada instante de la ceremonia, el tarareo inicial, las miradas de los adultos, los gestos de los niños, la entrega de la pluma y el círculo de aceptación. Cada recuerdo estaba impregnado de emociones y enseñanzas, y Lucas comprendió que había vivido algo más que un simple malentendido. Había participado en una experiencia cultural que le enseñaba sobre respeto, humor, humildad y conexión humana. Mientras la noche se profundizaba, Lucas comenzó a escribir en su cuaderno. Quería recordar cada detalle, cada gesto, cada sensación. Escribió sobre la música, los movimientos, los objetos simbólicos y, sobre todo, sobre las personas que lo habían acogido con generosidad y paciencia. Mientras escribía, se dio cuenta de que la historia no solo sería para él, sino también algo que podría compartir con amigos, familiares y futuros lectores. Era una historia de descubrimiento, humor, cultura y aprendizaje, algo que mostraba cómo las diferencias pueden unir en lugar de separar. Al final, Lucas se levantó y decidió recorrer una vez más el campamento, despidiéndose de todos los que había conocido. Cada sonrisa, cada gesto de adiós, lo llenaba de calidez. Sintió una profunda gratitud hacia el clan, hacia la mujer mayor que lo había guiado, hacia los niños que lo habían acompañado en su melodía, y hacia cada miembro que había hecho posible que un malentendido se convirtiera en una experiencia mágica. Lucas comprendió que la clave de la experiencia no estaba en la confusión inicial, sino en cómo todos habían respondido con respeto, humor y generosidad. Mientras caminaba hacia la salida del campamento, Lucas reflexionaba sobre el significado de la experiencia. Había aprendido que incluso los errores más inocentes pueden transformarse en oportunidades de aprendizaje y conexión. Su tarareo, que había comenzado como un acto sin importancia, se había convertido en un puente entre culturas, en un símbolo de apertura y en un recuerdo imborrable. Lucas comprendió que la vida estaba llena de momentos inesperados y que, a veces, los más simples podían tener el mayor impacto. Antes de partir, Lucas se detuvo un instante en la entrada del campamento. Miró hacia atrás y vio a los miembros del clan saludándolo, algunos levantando la mano en señal de despedida, otros con sonrisas que transmitían afecto y respeto. Lucas sintió un profundo aprecio por ellos y por la experiencia que había vivido. Comprendió que, aunque la confusión cultural había sido divertida y sorprendente, lo más valioso era la conexión genuina que había surgido entre él y el clan, un vínculo que trascendía palabras, idiomas y gestos. En el camino de regreso a su alojamiento, Lucas seguía pensando en la lección que había aprendido. Comprendió que la apertura, la curiosidad y el respeto pueden convertir cualquier situación en una oportunidad para crecer y aprender. Se dio cuenta de que, aunque no entendiera todos los detalles culturales, su disposición a participar y su actitud respetuosa habían hecho que la experiencia fuera significativa tanto para él como para el clan. Lucas sonrió, sintiendo que había adquirido algo más valioso que cualquier souvenir, una historia que contaría toda su vida. Cuando finalmente llegó a su alojamiento, Lucas se sentó a escribir una última nota en su cuaderno. Describió la ceremonia, los gestos, los objetos simbólicos y, sobre todo, las emociones que había sentido. Sabía que nunca olvidaría esa experiencia, que había empezado con un tarareo inocente y había terminado con una profunda comprensión de la importancia de la comunicación, el respeto y la conexión humana.
Lucas comprendió que las experiencias más memorables a menudo surgen de lo inesperado y que la disposición a aprender puede transformar cualquier malentendido en una historia extraordinaria. Esa noche, antes de dormir, Lucas volvió a tararear la melodía una vez más, pero esta vez con plena conciencia de su significado. No como una propuesta, sino como un recordatorio de la experiencia vivida, de la paciencia del clan, del humor compartido, del respeto y del aprendizaje que había obtenido. Cada nota era un homenaje a la cultura que lo había acogido y a la lección que había aprendido, que la curiosidad y el respeto pueden abrir puertas a mundos que uno nunca imaginaría. Al cerrar los ojos, Lucas sonrió con tranquilidad. Había vivido un día lleno de emociones, sorpresas y aprendizaje. Había tarareado una canción, sí, pero esa simple acción había abierto un mundo de experiencias y conexiones inesperadas. Lucas comprendió que cada encuentro, cada gesto y cada momento tenía el potencial de enseñarle algo valioso, y que la vida estaba llena de oportunidades para aprender si uno estaba dispuesto a prestar atención. Cuando despertó al día siguiente, Lucas sabía que aquella experiencia permanecería con él para siempre. Cada vez que tarareara su canción favorita, recordaría la ceremonia, las sonrisas del clan, los gestos de aceptación y la conexión que había surgido sin necesidad de palabras. Comprendió que las experiencias más inesperadas podían ser las más memorables y que incluso los malentendidos podían convertirse en momentos de belleza y aprendizaje. Lucas guardó su cuaderno con cuidado, consciente de que había escrito una historia que contaría una y otra vez, llena de emoción, humor y lecciones de vida. Finalmente, Lucas emprendió su camino de regreso a la ciudad, con el corazón lleno de gratitud y la mente llena de recuerdos. La experiencia con el clan Apache le había enseñado que la curiosidad, el respeto y la disposición a participar podían transformar cualquier situación en una aventura inolvidable. Su tarareo, que había comenzado como un gesto inocente, se había convertido en un puente cultural, en un símbolo de conexión y en un recuerdo imborrable. Lucas sonrió, sabiendo que aquella historia viviría con él para siempre, y que cada vez que recordara aquel día, sentiría la misma emoción, sorpresa y alegría que había experimentado en el corazón del clan Apache.